Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. La educación en una profunda crisis y un magisterio estigmatizado y perseguido es el balance de este sector durante el gobierno de Iván Duque. Conozca cómo afecta la política fiscal impuesta por el gobierno a los trabajadores colombianos en materia de retefuente. Pese a que la docencia es una de las profesiones más importantes para una sociedad y la educación un factor determinante para el progreso de una nación, durante los 4 años de mandato de Iván Duque, no ha cesado en arremeter tanto al gremio como al sector. Por eso, próximos a que finalice su mandato, hicimos un balance en esta materia. Con un gobierno que se ha caracterizado por estigmatizar, arremeter y no cumplirle a la educación pública y al magisterio colombiano, es relevante hacer un balance de cómo le ha ido a los docentes en el país durante el gobierno de Iván Duque. Falencias, gobierno de Iván Duque. Los resultados quedaron muy incompletos en lo que tiene que ver con cada una de los componentes de la educación en Colombia. Tanto a nivel preescolar, no se cumplieron las tasas de cobertura en la educación pública, programas 0 a siempre y de educación inicial es su prioridad, donde no le permite a los niños en ese nivel estar en la escuela pública. Y la tasa de cobertura en primaria no se logra avanzar en alcanzar cifras cercanas a la totalidad. En secundaria el abandono, la deserción por las condiciones de pobreza de muchos niños, de muchos jóvenes, no les permite terminar el ciclo de secundaria. La lucha del magisterio colombiano. El magisterio colombiano hizo grandes esfuerzos por cumplirle con el derecho a la educación a los niños, a los jóvenes de este país, aportando incluso de sus propios recursos para poder llegar a cada uno de los hogares, bien sea de manera virtual, de manera presencial. Pero también hay que decir que gracias a la intervención que ha hecho FECODE se lograron archivar proyectos de ley muy lesivos para la educación pública, como el 277, que impedía prácticamente el desarrollo del preescolar de los 3 grados para nuestros niños en las escuelas públicas. Pero también el proyecto de ley 094, más conocido como Home School o Escuela en Casa, que pretendía privatizar la educación y acabar con la profesión docente. De igual manera, el proyecto de ley 032, que pretendía volver política de Estado lo que tiene que ver con los tutores del PTA, donde acaba prácticamente con lo que es el tema de la libertad de cátedra. A pesar de los logros y los acuerdos firmados entre FECODE y el gobierno durante 2019 y 2021, Duque y el Ministerio de Educación le han apostado a una política de dilación, desconocimiento y no materialización de lo pactado, así como a una posición de persecución y amenaza a los docentes, lejos del diálogo y la concertación. Por esto, este cuatrienio, el balance que deja es una gran deuda con el sector educativo, ampliación de las brechas en educación y señalamientos en contra del magisterio. Producto de la lucha del magisterio, a finales de 2021 fueron expedidos los decretos sobre los cursos de formación docente, la proporcionalidad de la prima de vacaciones y la bonificación pedagógica por servicios prestados. Sin embargo, haciendo eco a su política de incumplimientos, el gobierno aún no ha materializado estos actos administrativos.
Luego de varias movilizaciones, plantones, recursos legales y una toma al Ministerio de Educación por parte del Comité Ejecutivo de FECODE, el pasado 21 de diciembre fueron expedidos los decretos 1791, 1796 y 1797 en beneficio de los educadores del país. Sin embargo, y a un mes de su expedición, estos siguen sin ser implementados por el Gobierno Nacional. Decreto 1791 reglamenta los cursos de formación de la tercera cohorte de la SDF. El tiempo es muy corto, esperamos que el Gobierno Nacional cumpla antes de terminar en enero ese proceso de inscripción de los docentes que han esperado ya casi 3 años por este curso. Decreto 1796 reglamenta la proporcionalidad de la prima de vacaciones para el magisterio. El haber sacado tan tardíamente el decreto de proporcionalidad de la prima de vacaciones, plantea allí que se tendrá efecto a partir de la fecha de expedición. Y obviamente cuando salió ya se había liquidado esta prima. Luego el año pasado los maestros y maestras que no recibieron la prima de vacaciones, como se había acordado, fue por el retraso precisamente del decreto. Obviamente se va a aplicar a partir del 2022 y esto garantiza que los maestros que entran tarde por provisionalidad o por comisiones de servicio puedan al final de año recibir proporcionalmente esta prima. Decreto 1797 reglamenta el 19% para la bonificación por servicios prestados. Por un lado, la bonificación pedagógica tiene que ser liquidada, pues esta se paga anualmente cuando cumplimos un año de servicio y el ajuste del 15 al 19% pues no se dio durante el año anterior, tiene que reliquidarse a nivel nacional y obviamente este tiene efecto en las prestaciones, luego debe involucrarla para que se pague en el mes de enero. Estos decretos, que hacen parte de los acuerdos firmados el pasado 6 de agosto entre FECODE y el Gobierno Nacional, que debían ser expedidos un mes después de la firma, hoy hacen que el magisterio colombiano exija de manera inmediata su materialización. Por eso el llamado al Ministerio de Educación, al Ministerio de Hacienda y a la Función Pública, como entidades que están al frente de su reglamentación, es a que articulen y tomen decisiones unánimes para honrar los acuerdos y las fechas establecidas en ellos, debido a que se han convertido en una barrera para la ejecución de los mismos. Es momento para que el profesor Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio de la comunidad educativa del país. Las condiciones para la presencialidad en los colegios oficiales consignadas en la resolución 2157 del Ministerio de Salud y la directiva 08 del Ministerio de Educación suprimen para todos los ámbitos escolares los aforos y el distanciamiento, con la gravedad que la variante Omicron, aunque menos letal, es más contagiosa, afecta 4 o 5 veces más a los niños y niñas que a los grupos de otras edades. ¿Por qué el gobierno embolata también el requisito de la vacunación al no exigir a ningún establecimiento educativo la portabilidad de un carnet de vacunación? Lo que significa que la vacuna ya no constituye una condición previa para la presencialidad. Cuando FECODE planteó la urgencia de vacunar a los menores de 10 años, se nos tildó de vagos y exagerados. Y hoy que ninguna autoridad científica ni sanitaria pone en duda la vacunación en mayores de 3 años en adelante, entonces la suprimen como requisito en las escuelas. A pocos días de reingreso los estudiantes, solo se ha vacunado el 1.7% de la población entre 3 y 11 años, sobre una población de 7.136.000, de la cual 5 millones están en preescolar y primaria en los colegios oficiales. Y de 12 a 17 años solo se ha vacunado el 11.2% sobre una población de 4.800.000, la mayoría escolarizada. FECODE insiste en presencialidad con condiciones
previas, tanto las establecidas por la comunidad científica y de salud, como también las condiciones humanas y materiales que requiere desarrollar la labor pedagógica dignamente, repetimos, de manera previa. También ayer le exigimos al Ministerio de Educación proceda a la convocatoria de las mesas de seguimiento conformada por representantes de los educadores, directivos rurales o rectores, padres y madres de familia en cada región, como lo consignó el acuerdo del 8 de julio del año pasado, como también el respeto a las decisiones de los gobiernos escolares. Así de sencillo. A todas y a todos, abrazos fraternales. En medio de un cuarto pico de la pandemia debido a la variante Ómicron, es imperativo garantizar las condiciones y espacios laborales óptimos en donde exista un alto número de personas, ya que la falta de ventilación, el no distanciamiento físico y la eliminación de aforos pone en riesgo la salud y la vida de todos. Los riesgos ante la variante Ómicron, ahora predominante en el país y responsable de la mayoría de los contagios que a diario se reporta, se debe a que esta nueva cepa es una de las más contagiosas desde que inició la pandemia, lo que propone grandes retos en espacios donde no hay aforos, ventilación, distanciamiento físico o elementos de bioseguridad para contrarrestar la propagación del virus. La transmisibilidad, que es el hecho de que el virus se transfiera de una persona a otra, esa capacidad se ha visto duplicada de Ómicron con respecto a Delta, y la propiedad de contagiarse del contagio, que es el hecho de poder adquirir la infección una vez el virus ha ingresado. Esa capacidad se ha incrementado hasta en 4 veces con respecto a Delta. Si bien para los expertos el principal riesgo está en espacios donde se pueden generar aglomeraciones porque se pierde el distanciamiento físico de al menos 1 metro o 1,5 metros, la ventilación también juega un papel fundamental, sobre todo en áreas donde se reúne un número considerable de personas. La mejor manera de disminuir la probabilidad de transmisión y de contagio en espacios donde naturalmente se pueden generar aglomeraciones es mejorando la ventilación. 1, manteniendo los aforos, manteniendo el distanciamiento seguro. 2, mejorando la ventilación, preferiblemente estar en espacios al aire libre o con muy buena ventilación. Ejemplo, tener gran cantidad de ventanas que con las que se puedan generar corrientes de aire. Aunque también está comprobado que esta nueva variante que circula en el país es más contagiosa pero menos letal, las medidas de autoprotección y cuidado personal, empezando por el correcto uso de tapabocas, recobran importancia, en especial en el retorno total a la presencialidad educativa. Todas las medidas de autocuidado hacen referencia al uso de elementos de protección personal. ¿Sí? 3, protocolos de bioseguridad. ¿Qué necesitamos para la bioseguridad? Manejo de espacios, descontaminación de superficies y de espacios comunes, salones, mesas de trabajo, pupitres, escritorios, por supuesto los baños, tratar de acelerar el acceso a recursos, a servicios públicos, a sistemas de acueducto y alcantarillado. Esto es vital y esto es una urgencia. Para la experta, volver a los espacios escolares en estos momentos sin que aún se garanticen las condiciones y elementos de bioseguridad es atentar contra la vida y la salud de la comunidad educativa. En este sentido, se hace un llamado para que, teniendo en cuenta el contexto de cada colegio y región del país, se tomen decisiones frente al regreso total a las aulas de estudiantes y docentes. El libro Bullying, Sentimientos y Sensaciones es el resultado de 13 años de investigación adelantada por el profesor Juan de la Cruz Jiménez, un docente del distrito que se ha enfocado en mejorar las competencias para la paz y el respeto por las diferencias en el entorno escolar.
El bullying es un fenómeno social que se ha venido investigando en los últimos años y se ha considerado como un tipo de acoso escolar que expone a un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo. Por tal razón, a través de sus múltiples investigaciones desde hace 13 años, el educador Juan de la Cruz Jiménez ha venido investigando sobre el tema y ha tratado de identificar las habilidades relacionadas con el respeto y la valoración de la diferencia, esto con el fin de determinar cómo la formación en competencias para la paz y el respeto por la diferencia contribuyen a la prevención del bullying escolar. Como educador que soy, he visto cómo algunos niños, yo pienso que es por ignorancia, algunas veces por formación cultural desde su casa, que agreden repetidamente a sus compañeros, los insultan, los amenazan, les pegan, les destruyen sus cosas, les roban sus cosas. Esas cosas suceden en los colegios, entonces uno como educador pues no puede ser indiferente ante esos sufrimientos de esos niños y decide actuar. Entonces, producto de esa actuación son las investigaciones, el libro y bueno, todo el esfuerzo que se hace para crear espacios escolares llenos de paz, respeto y valoración de la diferencia. Para el profesor Juan de la Cruz Jiménez, la violencia es aprendida y por lo tanto debe ser un asunto tratado de manera articulada desde la casa y la escuela. De igual manera, afirma que el libro contiene componentes pedagógicos para los entornos escolares. Este libro fue escrito desde dos modelos investigativos, uno cualitativo y uno cuantitativo. Desde lo cualitativo, el libro nos muestra cuáles son los sentimientos y las emociones que tienen los niños referente a las situaciones de bullying. Tanto recoge los sentimientos del victimario, es decir, de aquel que hace daño conscientemente, y recoge los sentimientos y las emociones de aquellos niños que lo padecen. Entonces, cuando uno lee y uno se da cuenta de esos testimonios, uno se conmueve y uno como educador puede actuar para que esos fenómenos se mitiguen en la escuela. Otro aporte, como te dije, va dirigido a los padres y otro aporte va dirigido a todo el sistema escolar. Este libro es sin duda un instrumento para que docentes, estudiantes, víctimas y espectadores adquieran herramientas que les permitan enfrentar de manera asertiva esta forma de maltrato psicológico, verbal o físico relacionados con el bullying. De igual manera, en la obra los lectores podrán identificar las causas y posibles rutas de intervención pedagógica que involucran a los diversos actores, no solo de la comunidad educativa, sino de la sociedad en general. A esta hora de la mañana, el secretario general de FECO, el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, destaca el compromiso ético, social, profesional que los docentes del país han tenido con los niños y jóvenes durante la pandemia, pese a las dificultades. Un saludo renovado, mi abrazo vital a la sociedad en general y particularmente al magisterio colombiano. Conforme a nuestro compromiso ético, social y profesional, asumimos el inicio del presente año escolar muy a pesar de los señalamientos, estigmatizaciones, las incertidumbres y enormes dificultades. Parafraseando a Estanislao Zuleta, quien en uno de sus textos señalara que la educación debe convertirse en un campo de batalla para reivindicar una sociedad en la que valga la pena vivir y una sociedad en la que valga la pena estudiar. Desde la presencialidad, los contextos y las nuevas realidades institucionales encontradas, nos corresponde dinamizar y potenciar la lucha en defensa de la vida como bien supremo, la supremacía de los derechos humanos, exigir mejores condiciones, presupuestos, mayores inversiones, adaptaciones, adecuaciones, bioseguridad en la escuela pública, para que nuestros escolares se puedan encontrar en los llamados ambientes protectores y el disfrute del derecho sagrado a la educación. En consecuencia, es necesario transitar en medio de las diferencias y contradicciones por los caminos de la unidad. Maestras y maestros, fortalecernos hoy y siempre hermanados en la lucha.
Nuestra gratitud y reconocimiento por ayudar a que los niños le sigan encontrando sentido a la vida. Tras la deuda de más de una década por parte del Estado para permitir y fomentar la participación democrática de los jóvenes mediante las elecciones juveniles, a finales de 2021 se llevó a cabo este proceso, que dejó un balance poco alentador debido a la falta de pedagogía y promoción por parte del Estado. Como ha sido evidente durante el gobierno de Iván Duque, el despertar de los jóvenes frente a la realidad social, la falta de oportunidades y las injusticias que agobian al país se ha reflejado alzando su voz y siendo los protagonistas de las movilizaciones que en contra de este gobierno se han llevado a cabo, para dejar claro que Colombia necesita un cambio y los jóvenes deben ser tomados en cuenta. Primero, reconocer que el movimiento de la juventud ha sido vital para todos estos procesos sociales que se han venido dando a partir desde el 2019 para acá. Entonces, para la juventud es claro que no hay ofertas de empleo, no hay ofertas de educación reales, estamos viviendo una gran crisis y por eso vimos que la mayoría de las personas que participaron en el estallido social han sido jóvenes, ¿cierto? Pero vemos también que es necesario que no solamente estemos en las calles, lo cual es absolutamente válido, sino que demos ese paso a las urnas para que realmente se puedan tomar desde esos escenarios las decisiones correctas para poder cambiar el país. En este sentido, el pasado 5 de diciembre en el país se desarrolló las primeras elecciones juveniles, las cuales tenían el objetivo de elegir los consejos de juventud, quienes asumirán el papel de ser interlocutores ante las instituciones del Estado. Sin embargo, en ellas se evidenció la falta de apoyo, pedagogía, promoción y fortalecimiento por parte del Estado para que los jóvenes participaran masiva y correctamente en este proceso. Pudimos observar que no hubo voluntad política de la registraduría, que no hubo, un apoyo certero en el presupuesto que se dio para hacer también publicidad y para explicarle a los jóvenes realmente cuáles eran las condiciones y las reglas del juego. Digamos que la forma en la que estaban eligiendo las curules era algo novedoso, era algo a lo que no estábamos acostumbrados, ¿cierto? Y a raíz de eso se presentaron ciertas confusiones a la hora de votar. A pesar de este contexto, 1.300.000 jóvenes ejercieron su derecho al voto en un escenario de participación democrática ganado a través de las movilizaciones. Por eso ellos le exigen al gobierno que fortalezca la democracia juvenil, llegando a todos los rincones del territorio nacional y sobre todo potencializando esas zonas donde los jóvenes no tienen acceso a internet, situación que los imposibilita de conocer dichos espacios. Asimismo, invitan a los jóvenes a que se empoderen aún más y materialicen sus ideales en las urnas. ¿Qué implicaciones tiene la política fiscal en los colombianos? ¿Cuál es la base para la retención en la fuente? ¿Y qué debe hacer para que le devuelvan los descuentos que haga por este concepto? Son algunos de los interrogantes que hoy aclaramos a los trabajadores en Encuentro. Aunque la retención en la fuente no es un impuesto, este mecanismo retiene recursos que después de ser grabados pueden ser devueltos. Según el artículo 383 del Estatuto Tributario, toda persona natural o jurídica que reciba un ingreso salarial superior a 5.200.000 pesos tiene que tributar en el impuesto de renta, pero hay condiciones particulares que disminuyen la base gravable de la retención en la fuente, entre estos los aportes obligatorios a salud y pensión. Entonces puede ser que una persona gane más de 5.200.000, pero debido a que tiene pagos de medicina prepagada, que tiene pagos de cuotas de vivienda, de cuotas hipotecarias, intereses de cuotas hipotecarias, que tiene y declara unos dependientes que pueden ser sus hijos hasta los 18 años o sus padres en el caso de que no, o su esposa o cónyuge en el caso, o esposo, que en el caso en que dependan exclusivamente de usted. Entonces, esos procedimientos especiales van a reducir la base gravable
de la retención en la fuente y posiblemente pues tenga una retención mucho más pequeña. Tenga en cuenta que las tarifas establecidas en el estatuto tributario, en donde se encuentran definidos los rangos de ingreso junto con el porcentaje que debe pagar, no se hacen sobre el total del ingreso salarial del trabajador, sino sobre lo que le queda neto una vez se hacen las deducciones de sus obligaciones. Las tarifas que aparecen en el estatuto tributario de retención en la fuente no es sobre el total del ingreso, sino sobre el ingreso neto una vez se hacen determinado tipo de deducciones, ¿sí? Eso es importante tenerlo. Ese no es un impuesto, sino que cuando liquiden el impuesto de renta al final del año fiscal, van a decir cuánto le retuvieron y entonces hacen un neteo ahí. En caso tal de que no tengan que pagar impuesto a la renta en el año, pueden solicitarle a la administración tributaria la devolución de la retención en la fuente. Entre tanto, es importante que usted se asesore con un contador para que le indique el porcentaje que debe descontar en caso de que sus ingresos sean mayores de 5.200.000 pesos después de pagar sus obligaciones y bajo qué circunstancias este pago de retefuente le puede ser devuelto. Y antes de finalizar el programa, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia, a todas nuestras comunidades educativas. Producto de la movilización del magisterio, de esos actos que se hicieron a final de año y el acompañamiento de nuestra Junta Nacional, se materializaron los acuerdos para la expedición de los actos administrativos en el compromiso que había para que se desarrollaran esta parte de los acuerdos. Y producto de ello, las medidas que habíamos suspendido se retomarían una vez expedidos ellos. Por lo tanto, reiniciamos el 2022 en ese proceso y ya estamos organizando la agenda con el Gobierno Nacional para que se implementen los acuerdos que tienen que darle cumplimiento conforme al derecho que nos asiste en estos procesos de negociación a los trabajadores de la educación. Estamos ya dialogando lo del curso de los 8.000 para que se dé la celeridad como debe ser para que se materialice este curso, se haga la convocatoria de la siguiente cohorte y se vayan decantando procesos como el de la mesa de la financiación, que es fundamental para nosotros por la crisis que hoy atraviesa el Sistema General de Participaciones. El tema de la salud que, como le hemos dicho, los prestadores tienen que cumplir con el contrato en estos tiempos de prórroga, como está firmado, y que el gobierno tiene que ser garante de este contrato. El tema de la implementación que tiene que ver con el estatuto de la profesión docente y las demás mesas. Hay todo un proceso de cara a que se materialice eso y, como lo hemos dicho, la FECODE asume con responsabilidad su compromiso, pero exige al gobierno la voluntad para que esto sea cierto. De esa misma manera se está organizando ya la tarea del proceso que tiene que darse desde la Federación en los eventos y las tareas que son propias de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Los distintos miembros del Comité Ejecutivo a través de sus secretarías están ya organizando los programas y para ello pues tenemos ya programadas las actividades que tienen que ser desarrolladas en un seminario y luego en una Junta Nacional que fue suspendida y que tiene que materializar esto que se está desarrollando. Rechazamos la violencia que está desatada contra los líderes y lideresas sociales. Siempre ha sido característico del magisterio ese rechazo a la violencia, venga de donde venga. Y por eso exigimos del Estado la seguridad, la garantía plena al derecho a la vida de nuestros líderes y lideresas. No puede seguir sucediendo lo que se presentó en Saravena con nuestras sedes de la Central Unitaria de Trabajadores de ACEDAR, que no puede seguirse estigmatizando y eliminando de manera sistemática a nuestros líderes y lideresas por tener una posición distinta, por defender los derechos de los ciudadanos, por defender los derechos de las comunidades de nuestro país. Y por eso llamamos al gobierno a que cumpla la tarea que tiene que ser fundamental en la garantía plena. Agradecemos la solidaridad de todas las organizaciones sindicales que hoy respaldan a FECODE ante esa campaña de odio, de estigmatización contra nuestra federación, contra nuestro magisterio. Los maestros ya estamos en presencialidad y por eso demandamos del Estado se sigan revisando las sedes educativas y se implementen los protocolos de bioseguridad en esa responsabilidad que se tiene para la garantía para nuestra niñez, juventud y nuestras comunidades educativas en materia de vida, que nosotros materializamos el derecho a la educación como siempre lo hemos hecho.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y no olviden que en nuestro canal de YouTube pueden ubicar todas las emisiones semanales de Encuentro. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.